Parte 1. El día que me rompieron en público. El día que el rey Alfa eligió a mi hermano, yo llevaba dentro de mí un secreto que todavía no sabía cómo nombrar, sin sentir que me iba a quebrar la voz. No era solo el bebé, tampoco era solo él. Era la humillación de mirar al hombre que me había besado como si yo fuera lo único real en su mundo. Levantar la mano delante de todo el reino y señalar a mi hermano como futuro consorte. Hay dolores que arden. Ese no. Ese dolió frío. Como si alguien me hubiera metido un trozo de hielo directamente entre las costillas y luego me hubiera pedido que sonriera bonito para la corte. Me llamo Elías de la Vega. Tengo 23 años. Soy Omega. Y durante toda mi vida fui el hijo que sobraba en una familia que solo entendía el valor de las personas cuando podían convertirlo en alianza. Mi padre era un duque del norte con demasiadas deudas y demasiado orgullo. Mi madre murió cuando yo tenía 8 años, y desde entonces la casa entera decidió que mi existencia era una pequeña incomodidad que había que mantener bien peinada, perfumada y callada. Mi hermano mayor, Gael, en cambio, siempre fue perfecto. Perfecto para las recepciones. Perfecto para montar a caballo. Perfecto para hablar sin decir nada. Perfecto para representar a la familia frente al consejo. No lo odiaba. Ojalá sí. Me habría facilitado muchísimo las cosas. Pero la verdad es más incómoda. Yo quería a mi hermano. Y él, a su manera fría y torpe, me quería también. Nunca fue cruel conmigo. Solo fue el elegido. One. Y yo crecí viendo cómo el mundo se abría para él, mientras a mí me enseñaban a no ocupar demasiado espacio. Por eso cuando el rey Alfa, Darien Corbeau, llegó al Palacio de Invierno para anunciar públicamente a qué casa menor pensaba unir su corona, todos en la familia supieron que el nombre lógico era el de Gael. Todos menos yo. Porque yo conocía algo que ellos no. Conocía el olor real del rey Alfa cuando bajaba la guardia. Conocía el peso de su mano sobre mi cintura en la oscuridad. Conocía la forma en que, por las noches, apoyaba la frente contra mi vientre como si ahí encontrara la única paz que todavía no sabía pedir despierto. Conocía el temblor casi invisible de sus dedos cuando sentía moverse al bebé. Sí, el bebé era suyo. Y nadie, fuera de él y de mí, lo sabía. Ni la corte, ni mi padre, ni mi hermano, ni el consejo que se creía dueño de las leyes de sangre. Nadie. Todo empezó 3 meses antes. Durante la temporada de lluvias, cuando Darien vino al norte con el pretexto de inspeccionar rutas de grano y seguridad fronteriza. El rey Alfa no era un hombre amable, tampoco especialmente querido. Lo respetaban porque había heredado un reino casi quebrado y en 6 años lo convirtió en una maquinaria feroz. Más trenes, más puertos, más ejército, más miedo. En público parecía hecho de hielo pulido y acero. En privado olía a cedro húmedo, cansancio y una soledad tan enorme que daba rabia. No sé exactamente cómo terminamos cruzando la línea. Bueno, sí sé. Empezó con una discusión. Siempre empieza con una discusión cuando 2 personas llevan demasiado tiempo viéndose desde lugares equivocados. Yo estaba en la biblioteca vieja del ala norte, buscando registros de tierras que mi padre quería esconder para no pagar tributos atrasados. Darien entró sin anunciarse, como hacía todo lo importante en ese hombre, ocupando el aire antes que el espacio. No deberías estar solo aquí, me dijo. Ni saludó. Y usted no debería caminar por casas ajenas como si viniera a cobrar incendios. Me miró. Ese era el problema con él. Cuando Darien te miraba, no parecía que te estuviera observando. Parecía que estaba decidiendo si valías la incomodidad de sentir algo. Siempre me hablas así, dijo. Así como si quisieras morderme. Le sonreí sin humor. No se crea tan especial. También quiero morder a varios consejeros y no por eso duermo con ellos. Esa noche no dormimos juntos todavía, pero sí nos quedamos hablando más de la cuenta. Y luego más cerca de la cuenta. Y luego con su mano en mi nuca como si el resto del reino no existiera. No fue amor instantáneo. Qué flojera esos cuentos. Fue peor. Reconocimiento. El cuerpo detectando verdad donde la política solo permitía máscaras. Las semanas siguientes fueron una tortura. Nos buscábamos sin admitirlo. Nos encontrábamos en pasillos mal iluminados.
Discutíamos frente a otros y nos quedábamos respirando demasiado cerca. Cuando el salón se vaciaba. Simo, la primera vez que dormí con él no pasó nada glorioso. Yo tenía miedo de una tormenta brutal y de un consejo reunido esa misma noche abajo, decidiendo el destino de varias casas, incluida la mía. Él me encontró en una galería lateral, con frío, y me preguntó por qué mis manos temblaban. Porque el reino entero huele a hombres que creen que pueden decidirlo todo, le dije. No respondió. Solo me llevó a su habitación. Yo pensé que iba a tocarme. En vez de eso, se acostó detrás de mí y pasó el brazo por mi cintura con una suavidad que me hizo más daño que cualquier hambre. Se quedó dormido abrazándome así, como si mi cuerpo le sirviera de refugio, como si no fuera el rey, como si fuera solo un hombre cansado buscando casa en alguien que no debía tocar. Semanas después descubrí el embarazo. Y antes de que pudiera decirle qué significaba eso para mí, la política nos alcanzó. El consejo presionó. Mi padre necesitaba la alianza. El reino necesitaba una unión impecable, visible, diplomática. Yo era el omega incorrecto. Hijo menor. Nacido de la esposa menos conveniente. Demasiado lengua larga. Demasiado poco pulido para convertirme en rey consorte sin desatar rumores. Gael, en cambio, Gael era perfecto. Así que esa mañana, en el gran salón de audiencias, entre terciopelo rojo, plata familiar, olor a incienso y decenas de ojos hambrientos de espectáculo, Darien se levantó del trono ceremonial, descendió los 3 escalones centrales y escogió a mi hermano. No con palabras crueles. Peor, con palabras hermosas. La corona honra la dignidad de la Casa de la Vega, y reconoce en Gael de la Vega la templanza, inteligencia y fuerza necesarias para caminar al lado del reino. Todo el mundo aplaudió. Mi padre casi lloró de orgullo. La corte sonrió. Mi hermano se quedó pálido del puro impacto. Y yo. Yo estaba 2 filas atrás, con la mano discretamente apoyada sobre mi vientre todavía plano, sintiendo a mi hijo, a nuestro hijo existir en silencio, mientras su padre elegía a otro omega, frente a todo el mundo. Lo peor vino después, porque Darien, en cuanto terminó la ceremonia, no me miró, ni una sola vez, ni para disculparse, ni para avisarme, ni para decir con los ojos que aquello era estrategia, nada. Se fue caminando junto a Gael bajo los vítores del salón, y yo entendí que la forma más limpia de romper a un omega no siempre es abandonarlo. A veces basta con hacerlo invisible justo después de haberle enseñado lo que se siente ser mirado de verdad. Esa noche hice la maleta. No para irme. Todavía no. Para recordarme que podía hacerlo. Y mientras metía ropa, documentos, las cartas viejas de mi madre y la libreta donde había empezado a escribir fechas del embarazo como si nombrarlas me ayudara a no volverme loco, escuché 3 golpes suaves en la puerta. No necesitaba preguntar quién era. Abrí. Darien estaba ahí, sin capa, sin escoltas, sin corona, sin la máscara del salón, los ojos cansados, la boca tensa, y esa culpa brutal oliéndole en toda la piel. Vine a explicarte, dijo. Yo apreté más fuerte la puerta. Qué curioso. En público no parecías tener problemas para hablar. Su mandíbula se tensó. Elías, no me toques. Me miró. Bajó la vista un segundo, y ahí lo vi. No estaba viendo mi cara, estaba viendo mi vientre. Y por un instante, ese hombre que unas horas antes había elegido a mi hermano frente a todo el reino, parecía incapaz de respirar lejos de donde dormía su hijo. Parte 2. Mi hermano fue elegido, pero yo fui el secreto. No lo dejé entrar enseguida, pues se llodiera un rato. Sí, muy digno todo eso. La verdad es que si no lo dejé pasar en el primer segundo fue porque tenía miedo. Miedo real. Porque Darien cerca siempre significaba 2 cosas al mismo tiempo. Una parte de mí quería besarlo hasta dejar de pensar, y otra quería abrirle el pecho solo para ver si adentro de verdad tenía corazón o puro protocolo. Se quedó parado en el umbral, mirándome en silencio. Yo llevaba una túnica simple gris, el cabello mal recogido y la cara de alguien que ya había llorado lo suficiente como para no permitirse otro espectáculo. Él seguía oliendo a ceremonia. Humo fino, tela cara, multitud, presión. Y debajo de todo eso, algo más íntimo. El cedro oscuro de siempre,
mezclado con una ansiedad que no le había olido antes. 5 minutos, le dije al fin. Si dices una sola estupidez, te saco. Entró. Mi habitación era pequeña comparada con las suites reales que le preparaban a los invitados de alto rango. Una cama, una chimenea apagada, un escritorio, una cómoda vieja y la ventana que daba al jardín de los tejos. Darien llenó el espacio con su sola presencia, como todos los alfas entrenados para dominar habitaciones antes que conversaciones. Yo me quedé de pie. No pensaba regalarle comodidad. Él también lo notó. No intentó sentarse. Solo dejó los guantes sobre la mesa y me miró de frente. La elección pública fue política. Solté una risa breve y venenosa. Excelente. Ya vamos por la primera estupidez. Escúchame. No. Tú escúchame a mí, Alteza. Porque hoy bajaste unos escalones. Extendiste la mano y convertiste a mi hermano en la respuesta oficial del reino. Así que será mejor que la explicación sea extraordinaria. Por primera vez en meses, Darien apartó la mirada antes que yo. Eso me hizo daño, porque entendí que no estaba defendiendo lo que hizo. Estaba reuniendo fuerza para decirlo. El consejo ya sospecha que hay un Omega dentro de esta casa al que no puede controlar, dijo finalmente. Y si ese Omega aparecía a mi lado hoy, con la situación del norte, las auditorías, tu padre acorralado y los viejos lobos oliendo cualquier grieta, te habrían devorado. Qué conveniente que siempre quieras protegerme de maneras que me humillan primero. La frase le pegó. Lo vi físicamente en la manera en que se le endureció la boca. No fue eso. Entonces explícame por qué elegiste a Gael, sabiendo lo de nuestro hijo. Ahí sí levantó la cabeza de golpe. No por la mención del hijo. Eso no. Porque cada vez que yo lo nombraba, el alfa entero en él se alteraba. No posesivo, sino necesitado. Como si no pudiera escuchar esa verdad sin sentir el impulso de acercarse. Porque precisamente sé lo de nuestro hijo, dijo, más bajo. Si te elegía a ti hoy, no ibas a salir vivo de esta casa antes de que el consejo intentara reclamarte, examinarte, o usar el embarazo para negociar el linaje. Mi pecho subió y bajó una vez. Fuerte. No decides sobre mi cuerpo. No. Pero sí voy a impedir que otros lo hagan. Escuchándote. Casi parece noble. Darien cerró los ojos un segundo y supe que estaba haciendo un esfuerzo real por no mandarme al demonio. Lo conocía ya demasiado bien. Cuando la furia le subía, su olor ganaba un tono más mineral, más helado. Esa noche estaba peligrosamente cerca de ese borde. Necesitaba darle al consejo algo visible, continuó. Algo que los calmara. Una promesa política. Gael es una pantalla impecable. No lo van a tocar porque creen entenderlo. A ti no. A ti te mirarían hasta debajo de la piel. Entonces usaste a mi hermano. Sí. Y a mí. Silencio. Sí. Eso dolió más que cualquier excusa elegante. Porque Darien tenía una cualidad insoportable. Cuando por fin dejaba la máscara, decía la verdad incluso si esa verdad lo hacía ver terrible. A veces eso era admirable. Esa noche solo me dio ganas de aventarle el candelabro. ¿Gael sabe? Pregunté. No. ¿Y piensas decírselo cuándo? ¿Después de casarte con él o antes de seguir viniendo a dormir abrazado a mi vientre como si eso no fuera la traición más asquerosa del mundo? Lo di por Herir. Funcionó. El olor de Darien cambió de golpe. Culpa. Dolor. Algo casi animal debajo. Se acercó medio paso. Yo retrocedí uno. No vuelvas a usar eso contra mí como si no supieras exactamente lo que significa, dijo. Su voz no fue fuerte. Fue peor. Fue la voz de un hombre que estaba sosteniéndose con uñas y dientes para no romperse delante de mí. Lo odié por hacerme sentir lástima en ese momento. Explícamelo entonces, susurré. Explícame cómo se supone que debo soportar ver a mi hermano elegido frente a todos, mientras tú vienes aquí por las noches y tocas al hijo que nadie puede saber que es tuyo. Darien respiró hondo. Yo vi, con una claridad casi cruel, el momento exacto en que decidió dejar de defenderse bonito. Porque cuando estoy contigo, dijo, dejo de sentir que el reino me está tragando vivo. Porque cuando apoyo la mano en tu vientre y lo siento ahí, por pequeño que todavía sea,
Entiendo por primera vez qué cosa no estoy dispuesto a perder. Y porque si el consejo sospechara una sola fracción de eso, usaría a nuestro hijo como palanca antes del amanecer. Mi garganta se cerró. Maldito. Maldito por decirlo así. Maldito porque una parte enorme de mí sabía que no mentía. Me senté al borde de la cama porque ya no quería seguir sosteniéndome de puro orgullo. Darien se quedó donde estaba, a 2 metros. No invadió, no tocó, no suplicó. ¿Y qué hago yo con esto?, pregunté, sin mirarlo. ¿Qué hago mañana cuando vea a Gael empezar a probarse los colores de la corona? ¿Qué hago cuando las damas del ala este empiecen a medirle el cuerpo para los trajes ceremoniales? ¿Qué se supone que haga con mi cara mientras todos celebran algo que no existe? Darien tardó en responder. Odiarme si eso te ayuda a resistir un poco más. Levanté la vista. Qué generoso. Elías, no. No me hables como si pudiera suavizar esto diciendo mi nombre bonito. Él dio otro paso y se detuvo cuando vio mi expresión. No vine a pedirte perdón esta noche, dijo. Vine a decirte la verdad completa. La elección pública no cambia lo que eres para mí, ni cambia quién es ese niño. Mi mano se apoyó sola sobre el vientre. Aún no se notaba realmente. Pero ya estaba. Ya me mareaban ciertos olores. Ya el cuerpo empezaba a pedirme descanso en momentos absurdos. Ya la biología me estaba volviendo más sensible a él de una forma ridícula y peligrosa. Vete le die. Su cara no cambió, pero sí el olor. Ese dolor oscuro, profundo, que siempre escondía demasiado bien. Si me voy ahora, no voy a saber si estás bien. No es tu privilegio saberlo. Se quedó quieto, y entonces hizo algo que terminó de arruinarme la noche entera. Se arrodilló frente a mí, no teatralmente, no como rey, no como amante, como hombre. Apoyó una mano sobre el colchón, sin tocarme todavía, y bajó la cabeza un segundo antes de hablar. Déjame al menos escuchar si su corazón sigue tranquilo. Sentí un nudo feroz en la garganta, porque no pidió tocarme a mí. No pidió besos. No pidió absolución. Pidió escuchar a su hijo. ¿Y qué se supone que hace un omega enamorado? Humillado y embarazado frente a una crueldad así de tierna. Nada inteligente. Por supuesto. Me corrí apenas hacia atrás, lo suficiente para dejar espacio. Darien alzó la vista como si no esperara ese permiso. Yo tampoco esperaba darlo. Se acercó despacio. Con una reverencia triste que me habría parecido exagerada en cualquier otro hombre, en él se veía necesaria. Sus manos rodearon mi cintura con una delicadeza que me rompió más. Luego apoyó la mejilla y después la frente contra mi vientre todavía apenas redondo. Lo vi cerrar los ojos. Su respiración cambió. Toda la dureza del rey alfa, del hombre que unas horas antes había manipulado una sala entera con una sola frase, desapareció. No quedó un político. No quedó un soberano. Solo quedó Darien. Y ahí, en el silencio de mi habitación pequeña, el hombre que había elegido a mi hermano frente a todo el reino se quedó inmóvil, abrazado a mi vientre, como si en ese gesto minúsculo estuviera su única forma de no desmoronarse. Lo odié, lo amé, y en ese momento supe que esta historia nos iba a destruir antes de dejarnos vivir. Parte 3. Mi hermano nunca fue el villano. La mañana siguiente fue peor, porque una cosa es sobrevivir a una escena íntima en la oscuridad, y otra muy distinta desayunar con la persona que acaba de ser elegida como futuro consorte del padre de tu hijo. Gael llegó al salón pequeño de desayunos con la cara de alguien que no había dormido un minuto. Llevaba todavía el cabello húmedo, una camisa clara sin bordados, y esa rigidez insoportable que le salía cuando quería fingir que nada lo había sacudido. Mi padre estaba radiante. Sí, Hajianch, como si el reino por fin hubiera recordado que existía. Como si la dignidad de la familia no estuviera construida sobre deudas, favores sucios y la habilidad de vender silencios. Hijo, le dijo a Gael apenas se sentó. Tendremos que empezar a revisar protocolos, séquitos, antecedentes ceremoniales. Gael lo cortó con una sola mirada. No ahora. Yo casi sonrío. No porque él sufriera, sino porque al menos seguía siendo humano debajo de la perfección. Me senté frente a una taza de té que no quería. El olor del pan mantequillado me revolvía el estómago. El embarazo me estaba volviendo muy específico con la comida. Lo que un día me salvaba, al siguiente, me daba ganas de morirme. Gael me observó un segundo.
Solo uno. Pero bastó para que notara algo raro en mí. Siempre fue bueno leyéndome. Ese era el verdadero problema. Mi hermano no era cruel. Solo había sido entrenado para ocupar el lugar que yo nunca quise y que, sin embargo, ahora me dolía verlo ocupar con el hombre equivocado. «Te ves pálido», murmuró. «Gracias por la poesía». Mi padre chasqueó la lengua. «Elías, compórtate». Lo miré con tanto fastidio que por un segundo olvidó respirar bonito. Me habría reído si no estuviera tan cansado. Gael apartó la taza y se inclinó apenas hacia mí. «¿Estás enfermo?» «No». «Mentira». Sí lo estaba. De pena, de hambre rara, de Darien, del bebé, de todo. Gael siguió mirándome demasiado tiempo, y eso me puso nervioso. No porque sospechara toda la historia, todavía no, sino porque los hermanos que se criaron sobreviviendo juntos desarrollan un lenguaje feo. Detectan las grietas antes de que el resto note el derrumbe. Por suerte, la corte interrumpió rápido. Un chambelán vino a anunciar la primera reunión protocolaria entre Gael y Darien para definir fechas preliminares, estructura de comitiva y anuncio al Consejo Central. Mi padre casi saltó de la emoción. Yo, en cambio, sentí el té devolverse en la garganta. Gael no parecía feliz. Ese detalle importó más de lo que quise admitir, porque habría sido tan fácil odiarlo si se hubiera mostrado orgulloso, deslumbrado, encantado con la corona. Pero no. Olía a tensión, a desconcierto, a algo parecido a sospecha. «Voy a cambiarme», dijo al levantarse. Mi padre empezó a darle órdenes sobre telas y colores. Gael dejó que hablara 3 segundos más antes de girarse hacia mí. «Ven conmigo». Casi tiro la taza. «¿Qué?» «Necesito que me digas si me veo ridículo». Y no confío en nadie más para eso. En cualquier otro contexto le habría dicho que se fuera solo al demonio. Pero Gael nunca me pedía nada si no le importaba. Así que fui. Su habitación era el doble de grande que la mía, con ventanales al patio central y ropa ceremonial ya extendida sobre una mesa. Los sirvientes intentaron quedarse. Gael los echó a todos. En cuanto la puerta se cerró, su olor cambió. Menos príncipe, más hermano. «¿Qué carajos está pasando?», preguntó. Yo me quedé inmóvil. «Te eligió». «Eso está pasando». Gael soltó una risa seca. «No soy idiota, Elías. Sé leer una sala. Sé leer a un alfa». Y Darien Corbeau no me miró como se mira al hombre que se quiere a tu lado. Mi corazón dio un golpe feo. A veces los reyes no eligen por gusto. «No me cambies el tema». Se acercó. No agresivo, solo directo. «Ayer, cuando bajó a anunciarlo, tú parecías a punto de desmayarte. Y luego, después de la ceremonia, desapareciste 1 hora. ¿Me quieres decir qué mierda me estoy perdiendo?» Tragué saliva. Podría haber mentido. Podría haberlo hecho. Habría sido más fácil a corto plazo. Más limpio, quizá. Pero llevaba ya demasiadas mentiras encima. «No puedo decirte todo», admití. Gael me sostuvo la mirada. Dolido. No furioso todavía. Dolido. Entonces sí es algo. Caminó hasta el perchero donde colgaba la casaca ceremonial de prueba. La tomó y volvió a dejarla con un movimiento brusco. Mi padre cree que esta es la mejor noticia del siglo. La mitad del ala este ya me está midiendo para convertirme en símbolo. Y el rey Alfa, cuando me habla, suena como si estuviera negociando una frontera, no un matrimonio. Así que dime al menos una verdad. Aunque sea pequeña, lo miré. A mi hermano perfecto, al hijo elegido, al hombre que había cargado con expectativas que tampoco pidió. Y por primera vez en mucho tiempo vi algo que siempre estuvo ahí. A él también lo usaban. Solo que aplaudiéndole mientras lo hacían. «No te odia» fue lo primero que dije. Porque sabía que esa duda ya le estaba mordiendo el orgullo. Gael frunció el ceño. «Eso no responde nada. Responde lo suficiente para que no pienses que esto es un castigo». Se quedó callado. Luego preguntó, más bajo, «¿Y tú? ¿Qué pregunta más injusta?» Porque yo sabía exactamente qué quería decir. ¿Dónde estoy yo en esto? ¿Por qué parecías roto? ¿Qué clase de historia no me estás contando? Bajé la vista. Estoy intentando no desmoronarme delante de papá, dije. No era la verdad completa, pero tampoco era mentira. Gael dio un paso más.
lo bastante cerca como para tocarme el brazo si hubiera querido. No lo hizo. Si alguien te está lastimando, dímelo. Esa frase me abrió algo tan doloroso que tuve que apartar la cara. Porque sí, alguien me estaba lastimando. Y ese alguien era el mismo hombre con el que Gael estaba a punto de reunirse en calidad de futuro prometido. No puedes arreglar esto, murmuré. Tal vez no. Pero me gustaría al menos dejar de sentir que están moviendo piezas encima de los dos. Lo miré otra vez, y ahí entendí algo importante. Mi hermano no era mi rival. Era otra víctima bien vestida. Salimos juntos de la habitación. Él hacia el salón protocolario. Yo hacia el jardín trasero, donde finalmente vomité detrás de una estatua vieja de San Miguel con la dignidad destruida y el cuerpo diciéndome que ya no le importaba nada la nobleza ni la tragedia. Cuando me incorporé, limpiándome la boca con el dorso de la mano como un salvaje, escuché pasos detrás de mí. No tuve que girar. Sabía quién era. Darín. Te dije que no me tocaras, hoy solté. Todavía inclinándome un poco. No vine a tocarte. Su voz sonó distinta, más tensa. Me giré de todos modos. Venía sin escolta. Sin capa. Solo él, con la camisa de cuello alto medio abierta y la cara de un hombre que había salido de una reunión insoportable directo hacia el único lugar donde todavía le importaba una sola cosa más que su imagen. ¿Cuánto tiempo llevas así?, preguntó. Lo habría mandado al demonio, pero el cuerpo me traicionó otra vez con un mareo. Darien llegó antes de que cayera. Me sostuvo por la cintura. Fuerte, preciso. Como si ya hubiera aprendido exactamente dónde tocarme para que el mundo no se me fuera de lado. Suéltame. No me suelto. No hasta que dejes de temblar. Te elegiste una vida preciosa, Su Majestad. Ve a disfrutarla con mi hermano. Eso sí le cruzó algo oscuro por la mirada. No vuelvas a hablarme como si no supieras lo que siento cuando te pasa algo. Ah, claro. Tus sentimientos. Qué alivio. Pensé que el único que estaba cargando un hijo en secreto mientras tú repartías coronas era yo. Darien cerró los ojos un segundo. Dolor. Culpa. Deseo de responder mal. Todo junto. Ya basta, dijo muy bajo. No, no basta. Apenas empieza. Y quizá fue cruel decirlo así. Pero era verdad. Porque el verdadero desastre de esta historia no era que el rey Alfa hubiera elegido a mi hermano. Era que todavía no habíamos empezado a pagar el precio real de esa elección. Parte 4. El bebé no entendía de política. Hay algo profundamente humillante en descubrir que el único ser que tiene las cosas claras en una corte llena de adultos manipuladores es el niño que aún ni nace. Mi bebé no entendía de alianzas, no entendía del consejo, no entendía de apariencias, solo entendía a su padre. Eso empecé a notarlo desde el 4.º mes. Todavía no se veía mucho por fuera, pero por dentro el cuerpo ya era otro territorio. Me cansaba más rápido. Dormía mal. El olor de ciertos perfumes de salón me daba ganas de arrancarme la nariz. Y, peor aún, el bebé reaccionaba distinto según quién estuviera cerca. Con los demás, nada. Con mi padre, tensión. Con las damas del ala sur, puro fastidio hormonal. Con Gael, calma prudente. Como si reconociera que era familia, pero no refugio. Con Darien era otra cosa. No siempre se movía. A veces era más sutil. Una especie de calor estable en el vientre. Una sensación de peso bien colocado. Como si mi cuerpo entero reconociera una presencia necesaria, incluso cuando yo quería odiarla. La primera vez que Darien sintió un movimiento claro fue 5 noches después de la ceremonia pública. Yo no quería dejarlo entrar, de verdad que no. Pero el mareo me estaba matando. El día había sido un infierno y, además, la corte entera andaba ocupada celebrando un banquete de compromiso preliminar donde yo me negué a aparecer con la excusa cierta de que tenía jaqueca. Escuché su toque suave en la puerta y me quedé helado unos segundos. Vete die. No. Qué novedoso. Un rey ignorando voluntades ajenas. Nadie lo veía venir. Detrás de la puerta soltó un suspiro breve. Elías, por favor. Solo quiero saber si estás bien. No lo estoy. Felicidades por tu percepción. Silencio. Luego su voz más baja. Entonces déjame ayudarte. Qué frase tan peligrosa. Porque sí quería. Claro que quería. Quería abrir la puerta. Dejar que me sostuviera. Meterle la cabeza en el pecho.
y fingir que el mundo allá afuera no seguía usando mi sangre como estrategia. Eso era exactamente lo que no podía permitirme. Abrí igual, solo un poco, lo suficiente para comprobar que seguía oliendo a culpa y cedro, y poder mal usado. Darien entró despacio. Me vio sentado junto a la ventana, en camisa larga y descalzo, con el cabello suelto. Su mirada bajó directo al vientre antes de volver a mi cara. Ya no disimulaba eso. Creo que simplemente no podía. ¿Comiste algo?, preguntó. Qué romántico. Primero me rompes y luego me preguntas si cené. Me fulminó con los ojos. No todo tiene que ser un campo de batalla. Eso dile al hombre que eligió a otro Omega frente a toda la corte. No respondió a eso. En vez de discutir, dejó una bandeja sobre la mesa baja. Pan suave, caldo claro, manzana cocida, y una infusión que olía exactamente como la que el médico del ala vieja me recomendó para el mareo. Lo miré, desconfiado. ¿Cómo conseguiste esto?, le pregunté a tu nodriza antigua que te calmaba el estómago cuando eras niño. Eso me dejó callado, porque implicaba tiempo, atención, interés real, y yo ya estaba cansado de que cada gesto suyo tierno llegara vestido con una traición previa. No puedes seguir arreglándolo todo con cuidados de medianoche, murmuré. Darien se quedó de pie frente a mí. El fuego bajo de la chimenea marcaba sombras en su cara. Parecía más cansado de lo habitual, más humano. Lo odié por eso. No estoy intentando arreglarlo todo, dijo. Solo intento no dejarte solo mientras el resto todavía no se puede mover. ¿Todavía? Mira qué esperanza. No se defendió. Dio 2 pasos y se arrodilló frente a mí. Otra vez esa postura suya que me rompía más porque en él no era costumbre. Era decisión. ¿Puedo?, preguntó, mirando mi vientre. No a mí, no mi boca, no mis manos, mi vientre. Asentí despacio. Darien apoyó la palma con una reverencia casi ridícula sobre la tela de mi camisa. La mano le cubría apenas la curva que empezaba a formarse. Cálida, grande, segura, y el bebé se movió. No fuerte, lo suficiente. Un pequeño golpe interno. Como un pesito volteando. Como un sí. Darien cerró los ojos de inmediato. Su respiración se quebró apenas. Yo lo vi y tuve que desviar la cara. Porque no hay defensa elegante contra la verdad de un hombre tocando a su hijo. Me reconoce, susurró. No te emociones mucho. También reacciona cuando huele pan dulce. La sonrisa que se le escapó duró un segundo exacto. Después volvió a ponerse serio, pero ya era tarde. Yo había visto al rey desaparecer y al hombre quedarse. Apoyó la frente contra mi vientre y yo, como un idiota absoluto, le pasé los dedos por el cabello sin pensarlo. El gesto nos dejó inmóviles a los dos. No hagas eso si no sabes lo que me provoca, dijo muy bajo. Retiré la mano enseguida. ¿Qué te provoca? Darien abrió los ojos y alzó la vista hacia mí. Había algo brutal en esa mirada. No sexual solamente. Mucho peor. Necesidad. Hambre de hogar. Miedo. Ganas de dejar la corona tirada y llevarte lejos. Se me secó la boca. Pues no lo hagas por mí. Hazlo porque, quizá, ya deberías dejar de servir a un sistema que se alimenta de nuestras costillas. Por primera vez esa noche se levantó. Se quedó mirándome desde arriba, con la sombra de la corona invisible todavía pesándole en la espalda. ¿Crees que no lo sé? Creo que todavía no te decides. Eso sí lo enojó. No con gritos. Con verdad, me decido todos los días entre incendiarlo todo ahora o sostener lo suficiente para que no se nos venga encima antes de sacarte de aquí. Sentí el calor subirme al pecho. No quiero que me saques como si yo fuera un asunto que esconder. No. ¿Quieres que te elija a plena luz? Nos quedamos mirándonos, y ahí estaba. La herida real. No Gael. No la política. Eso. Yo quería ser el hombre elegido. No el secreto bien cuidado. Darien lo entendió y por eso dolió más. Te voy a elegir, dijo al fin, con una calma que me habría parecido arrogante si no le oliera tanto a juramento. Pero cuando lo haga, nadie va a poder tocarte. Ni a ti ni a él. No supe si creerle, pero sí supe algo peor. Quería hacerlo. Parte 5. Mi hermano descubrió lo que yo no supe esconder.
Hay secretos que se caen solos. No porque seas torpe, porque el cuerpo, tarde o temprano, decide que ya no va a conspirar contigo. El mío eligió delatarme durante una prueba de vestuario. Merecía una muerte digna. Y en cambio, casi me desmayó entre terciopelo azul, alfileres de plata y 2 costureras que olían a almidón y nervios. Gael estaba siendo medido para el atuendo previo al anuncio oficial del compromiso. Yo había ido porque se negó a que me encerrara más tiempo en mi cuarto. Y, además, porque a esas alturas ya sospechaba que cuanto más me apartara de todo, más preguntas iba a levantar. Solo párate ahí y dime si el cuello se ve ridículo, me ordenó. Todo esto se ve ridículo. Excelente. Por eso te traje. Estábamos solos con 2 costureras y una ayuda de cámara. Yo intentaba respirar despacio para no marearme con el olor a telas nuevas, cera, perfume floral y política vieja. Gael se veía devastadoramente correcto. Azul oscuro, hombros rectos, el tipo de belleza tranquila que siempre hizo que las alianzas lo miraran primero. No sentí celos, sentí pena. Por él, por mí, por los 3. Una de las costureras me acercó una copa de agua con limón. Agradecí. Di apenas 2 sorbos, y el estómago se me levantó como si hubiera tragado veneno. Tuve menos de 5 segundos. Me giré, casi tiré una banqueta, y terminé de rodillas junto al biombo más cercano, vomitando con una humillación que jamás le perdonaré al universo. Las costureras salieron corriendo escandalizadas. El ayuda de cámara detrás de ellas. Cuando levanté la vista, todavía con el gusto ácido en la boca y lágrimas involuntarias por el esfuerzo, Gael ya se había agachado frente a mí. Elías, mal. Su olor había cambiado por completo. Ya no a protocolo, no a sorpresa, a miedo. No estoy enfermo, mentí por reflejo. Gael me sostuvo la cara entre las manos. No fuerte. Solo lo suficiente para que no apartara la mirada. No me insultes con una mentira tan mala. Me quise zafar. No me dejó. Su vista bajó. No al vómito. No a mis manos. A mi vientre. Todavía no era enorme. Pero con la postura, la respiración agitada y la túnica más ajustada de lo que debería, el cuerpo ya estaba diciendo demasiado. Lo vi entenderlo. No completo quizá, pero sí lo necesario. Su cara no cambió enseguida. Primero vino el silencio. Ese de hermano que todavía está ordenando las piezas antes de permitirse sentir. Luego me soltó y se incorporó muy despacio. Que salgan todos, dijo, sin levantar la voz. Las costureras, que seguramente seguían detrás de la puerta, tardaron medio segundo en obedecer. Cerraron. Nos quedamos solos. Me limpié la boca con el pañuelo que encontré y me puse de pie como pude. Gael no se movió. ¿Desde cuándo?, preguntó. No contesté. ¿Desde cuándo, Elías? No importa. Su risa salió rota. Claro que importa. Es mío el ridículo que estoy vistiendo, o por lo menos me van a dejar enterarme de a qué demonios me están subiendo. Bajé la vista. Ese fue mi error, porque Gael ya me conocía suficiente como para leer incluso la dirección de mi silencio. No murmuró. Luego más duro. No. No me jodas. Quise hablar. No pude. Mi hermano se pasó una mano por la cara y dio 2 pasos atrás como si el suelo se hubiera vuelto incierto. Es duel. No era pregunta. Yo asentí una vez. No grité. No logré. Solo eso. Sí. Y vi el momento exacto en que el dolor le atravesó el orgullo. No porque estuviera enamorado de Darien. No lo estaba. Ni cerca. Sino porque de pronto entendió que llevaba días, quizás semanas, convertido en pantalla humana para una historia que ocurría por detrás de su cuerpo, usado por mi padre, por la corte, por el rey y por mí, aunque esa parte me rasgara admitirla. ¿Me ibas a decir?, preguntó. Sí, mentira a medias. Quería. No sabía cuándo. Eso no lo hacía menos cobarde. ¿Cuándo? ¿Después de la boda? ¿Después del heredero? Cuando ya todos me vieran a mí como el idiota coronado, mientras tú escondías al verdadero hijo del rey detrás de una cortina? Gael levantó una mano. No. Esa sola sílaba me dejó helado. No era un no de enojo. Era peor.
Era un no herido. Yo no te habría juzgado, dijo, con la voz tan baja que casi dolía más. Pero sí necesitaba que me dieras la oportunidad de elegir si quería ser usado así. Ahí sí me quebré un poco, porque tenía razón. No sobre el amor, sobre la dignidad. Perdóname, murmuré. Gael soltó aire por la nariz. Una risa amarga sin humor. ¿Qué palabra tan pobre para esto? Hubo un golpe en la puerta. Los dos supimos quién era antes de que hablara. Gael dijo Darien desde afuera. Necesito entrar. Mi hermano giró la cabeza hacia la puerta y luego volvió a mirarme. Vi algo nuevo en sus ojos. No odio. Algo más preciso. Decisión. Fue él quien abrió. Darien entró. Vio nuestras caras. Olió el aire y entendió todo en 3 segundos. El rey Alfa, tan pulido siempre, palideció. Gael, mi hermano se le quedó viendo con una calma tan peligrosa que por primera vez en la vida vi a Darien dudar antes de hablarle a otro hombre. No me llames como si me conocieras bien, dijo Gael. Darien cerró la puerta. Puedo explicarlo. Gael soltó una carcajada breve. Claro que puedes. Ustedes dos siempre pueden. La explicación, la estrategia, la noble causa. Lo único que no podían hacer era tenerme la decencia suficiente para decirme la verdad antes de vestirme como ofrenda. Yo quise intervenir. Gael me frenó sin mirarme. Tú no dijo. Todavía no. Y ahí entendí algo terrible y necesario. La herida ya no era solo mía. Ahora los 3 estábamos adentro. Parte 6. Mi hermano no quiso la corona. Lo que pasó después no fue una pelea. Las peleas tienen desorden. Aquello fue disección. Gael cerró las cortinas, empujó una silla a un lado y se quedó de pie frente a Darien con una frialdad que yo solo le conocía cuando negociaba con banqueros o enterraba su propio dolor bajo buena educación. Empieza por decirme, dijo, si alguna vez pensaste casarte conmigo de verdad. Darien no tardó en responder. No. Directo, brutal, honesto. Gael asintió una vez, como quien confirma que una herida duele donde esperaba. Bien. Ya tenemos una verdad. Se giró hacia mí. ¿Y tú? ¿Pensabas seguir ocultándolo hasta que el niño naciera? No respondí. Pensaba encontrar el momento menos destructivo. Spoiler. No existe. Nadie se rió. Darien dio medio paso hacia él. La elección pública fue para protegerlos a ambos. Gael lo miró con un desprecio elegante que casi me hizo admirarlo más. No uses plural para disimular que querías proteger primero a uno. Silencio. Porque otra vez tenía razón. Darien no lo negó. Eso empeoró todo. Mi hermano exhaló lento. Perfecto. Entonces vamos a dejar una cosa clarísima. No me interesa ser consorte decorativo, ni puente diplomático, ni almohada política mientras ustedes se despedazan por detrás de una ceremonia. Así que esta farsa se termina hoy. Mi cuerpo se tensó. Gael, si haces eso sin preparar al consejo, ¿qué? Me cortó. ¿Nos matan a todos más rápido? La crudeza me dejó callado. Darien intervino entonces con voz más baja. Menos rey. Si rompes el compromiso hoy sin estructura, Aurelio va a usar el escándalo para reclamar al niño antes de que podamos blindar la línea de sangre. Gael se quedó quieto. Lo pensó. Eso era lo jodido de tener un hermano inteligente. Incluso cuando estaba herido, seguía procesando. Entonces dame una razón para no odiarlos a los dos ahora mismo. Darien lo miró de frente. Porque fui yo quien lo buscó primero. Fui yo quien insistió. Fui yo quien convirtió esto en una historia privada antes de tener derecho a hacerlo. Elías no te usó para llegar a mí. Yo te usé a ti para cubrir lo que debía haber protegido con la cara descubierta. Mi respiración se cortó. No esperaba eso. Gael tampoco. Lo vi registrar la confesión. Real. Desnuda. Incómoda. ¿Lo amas? Preguntó de pronto. La pregunta cayó como cuchillo. Darien tardó. No mucho. Lo suficiente para que supiéramos que no estaba escogiendo palabra por cálculo. Sí. Sentí el golpe en el estómago. No era la primera vez que lo intuía. Sí era la primera vez que lo escuchaba. Mi hermano giró hacia mí. ¿Y tú? Dios. ¿Qué necesidad de matarnos por orden? Sí, respondí también. Gael cerró los ojos un segundo. No por melodrama. Por cansancio. Que par de imbécile.
Y esa fue, honestamente, la frase más amorosa que podía darnos en ese momento. Se dejó caer en una silla y se quedó mirando el techo. Bien. Entonces van a escucharme los dos. No me voy a casar con nadie para sostener una mentira. Pero tampoco voy a dejar que Aurelio o el consejo conviertan a ese niño en botín. Así que, desde este instante, yo manejo la salida pública. Darien alzó una ceja. ¿Cómo? Gael sonrió sin humor. Como ustedes no supieron. Usando la reputación a favor, antes de que se vuelva cuchillo. Lo vimos desplegar un plan en menos de 10 minutos. Era impresionante y profundamente irritante. Renunciaría al compromiso públicamente no por rechazo, sino por imposibilidad ética de aceptar una unión política sin vínculo personal auténtico. Haría quedar la ruptura como decisión suya. Digna, elegante, casi honorable. Eso enfurecería a mi padre, sí, pero también dejaría a Darien libre sin desatar de inmediato preguntas sobre otro Omega oculto. Mientras tanto, yo desaparecería del ala principal con justificación médica. Nada de rumores visuales, nada de corte midiendo mi cuerpo, y cuando el momento sea correcto, dijo Gael, mirándonos a ambos. Entonces Darien hará lo que debió hacer desde el principio. Elegir con nombre, cara y consecuencias. Darien sostuvo su mirada. Acepto. No te di opciones. Yo seguía procesando algo más íntimo. Mi hermano, el elegido de siempre, el que habría tenido todas las razones para odiarme, estaba salvándonos. Gael, empecé. Me miró. Y por fin, debajo de la frialdad, apareció el dolor completo. No te perdono ahorita, dijo. Pero sigue siendo mi hermano. Y ese niño sigue siendo sangre de esta casa aunque papá sea demasiado idiota para merecerlo. Así que no voy a dejar que lo pague él. Y ni siendo. Ahí sí tuve que bajar la cara porque se me llenaron los ojos. Darien lo vio y también cambió el olor. Respeto. Dolor. Algo casi parecido a gratitud reverencial. Te debo más de lo que... Gael lo calló con una mirada. Sí. Y vas a pagarlo haciendo las cosas bien a partir de ahora. Nadie discutió. 2 horas después, mi hermano rechazó al rey Alfa en público. No con escándalo. Con una dignidad tan feroz que todavía hoy la corte sigue contando esa escena como si hubiera sido epopeya. Dijo, ante el Consejo Menor y las familias reunidas, que no aceptaría una unión donde no existiera elección mutua, que el reino merecía verdad y no belleza vacía, y que él no pensaba convertirse en símbolo hueco de una política vieja. La sala casi se quedó sin aire. Mi padre se puso blanco. Las damas se escandalizaron. Los consejeros empezaron a oler a problema. Y Darien desde el estrado no lo contradijo. Solo inclinó la cabeza una vez. Aceptación. Respeto. Gracias sin decirlo. Yo vi la escena desde un corredor lateral, oculto tras un biombo de hierro forjado, con una mano sobre el vientre y otra apretando el marco hasta que me dolieron los dedos. Mi hermano acababa de devolver la corona sin tocarla. Y con ese solo gesto nos acababa de regalar tiempo. Parte 7. La noche que el rey dejó de ser rey. Ifo, después del rechazo público, el palacio entero se convirtió en un nido de víboras bien vestidas. Mi padre dejó de hablarme durante 2 días enteros. Cosa que, honestamente, fue de lo mejor que me pasó esa semana. El consejo envió 2 médicos, 3 damas observadoras y un secretario jurídico con preguntas demasiado específicas sobre la estabilidad emocional de los omegas del ala norte. Gael los mandó al demonio con cortesía impecable. Yo me encerré oficialmente por migraña persistente, y el bebé, bendito sea, decidió que justo entonces era un gran momento para empezar a patear con más opinión. Darien no vino la primera noche. Eso me desesperó tanto que terminé odiándolo más. Porque sí, ya sé, muy orgulloso yo, muy herido yo, muy digno. Pero resulta que una vez que tu cuerpo se acostumbra a un alfa que duerme con la cara pegada a tu vientre, la ausencia pesa distinto. No romántico. Biológico. Brutal. La segunda noche sí vino. Entró por el pasillo lateral que conectaba antiguamente las habitaciones de invierno con el ala de correspondencia. Solo los hijos de la casa y 3 sirvientes viejísimos sabían de ese paso.
Lo vi aparecer entre sombras, sin insignias reales, sin escoltas, sin nada encima excepto un abrigo oscuro y ojeras. Tardaste, dije antes de saludar. Cerró la puerta y se apoyó un segundo en ella, como si ese pequeño gesto de dejar el mundo afuera le costara más de lo que quería admitir. Si venía antes, te seguían. No me gustó la respuesta. Precisamente por eso la creí. Se acercó despacio. Yo estaba sentado en la cama, leyendo sin entender una sola línea desde hacía media hora. El fuego de la chimenea dejaba la habitación en tonos naranjas y sombras largas. Darien se quitó los guantes. Yo vi sangre seca en uno de sus nudillos. ¿Qué hiciste? Lo necesario. Eso no es respuesta. Se miró la mano como si hasta ese momento recordara que estaba herido. Uno de los consejeros insinuó que tu indisposición podía justificar una revisión médica obligatoria. Le recordé, físicamente, que no me gusta que hablen de ti como si fueras ganado. Me quedé callado. No porque aprobara la violencia. Aunque, si soy sincero, ese viejo se merecía un buen susto. Sino porque escuchar a Darien decir, de ti, así, sin máscara, siempre me desordenaba todo por dentro. Se sentó a mi lado. No demasiado cerca. Lo justo. Gael estuvo magnífico hoy, dijo. Sí, le debo mucho. Le debes una vida tranquila. Para empezar. Asintió. Otro silencio. No incómodo. Más bien pesado. Cargado de cosas que ya no cabían en ironías. Fue él quien habló primero. No voy a pedirte paciencia infinita, dijo, mirando el fuego. Ni confianza ciega, ni perdón rápido. Pero sí necesito que sepas algo. Desde hoy, ya no hay una versión de mi vida futura donde tú y ese niño no estén. Sentí el calor subir a la cara, y me dio muchísimo coraje que siguiera haciéndome eso con una frase bien dicha. Hablas bonito cuando vienes tarde, murmuré. Darien giró hacia mí. ¿Y tú? ¿Y eres bonito cuando estás asustado? Nos quedamos mirando demasiado tiempo. Luego, como si el aire entre nosotros ya no soportara otro segundo de palabras mal colocadas, me tomó la mano. Solo eso. Sus dedos eran cálidos, más ásperos de lo que parecía a simple vista. Me la llevó al pecho. El latido estaba disparado. No estoy mintiendo, dijo. No hacía falta explicarlo. Lo sabía. Mi otra mano, casi sin permiso mío, fue al vientre. El bebé se movió justo entonces. Darien soltó una respiración entrecortada que casi fue un juramento. ¿Puedo? Asentí. Se arrodilló frente a mí, como hacía cuando dejaba de ser rey, y recordaba que también era padre. Subió despacio la tela de mi camisa hasta dejar la piel al descubierto. Sus manos grandes se apoyaron a los lados de la curva ya visible. Su mirada cambió de inmediato. Siempre cambiaba. Se volvía más suave, más peligrosa en otro sentido, como si la ternura en él fuera una fuerza todavía más devastadora que la autoridad. Apoyó la boca no en mi piel, sino apenas al borde. «Hola», pequeño susurró. Se me llenaron los ojos de la nada. «Qué ridículo, qué injusto, qué hermoso. No te acostumbres a ganarme así», le dije. Con la voz ya medio rota, alzó la vista. «No estoy intentando ganarte». «¿No? No. Estoy intentando merecerte». Eso fue peor que cualquier beso, porque el amor se puede resistir si llega como incendio, pero cuando llega como esfuerzo, ahí sí no hay defensa limpia. Lo dejé quedarse esa noche. No sexo, no grandes promesas, solo dormir. Darien se acostó detrás de mí, una mano extendida sobre mi vientre, la nariz contra mi nuca, respirando lento hasta que el niño se calmó por completo. Yo debería haber estado incómodo. En vez de eso, el cuerpo se me aflojó como si hubiera pasado semanas cargando piedras. «¿Elías?», murmuró casi dormido. «¿Qué?». Tardó un poco en responder. Como si la frase le diera vergüenza incluso en la oscuridad. «Gracias por no odiarme del todo». Me quedé despierto varios minutos después de eso, pensando en lo absurdo que era todo. En que el hombre más poderoso del reino dormía abrazado a mi vientre como si ese fuera el único trono que quería conservar. En que yo todavía no sabía si eso me salvaba o terminaba de condenarme. Y aún así, cuando el sueño finalmente me alcanzó, lo último que sentí fue su mano abierta sobre nuestro hijo.
No sobre la corona, no sobre la política, sobre nosotros. Parte 8. Cuando el reino empezó a oler la verdad, los secretos no mueren por falta de cuidado. Mueren porque demasiada gente empieza a hacer la misma pregunta al mismo tiempo. En nuestro caso, todo se aceleró durante la fiesta de la nieve nueva, una ceremonia insoportable, donde el reino entero se reunía para exhibir riqueza, pactar silencios y fingir que la aristocracia todavía tenía algo que ver con la voluntad divina. Yo no quería asistir, ni de chiste, pero mi ausencia ya empezaba a ser demasiado visible. Y Gael fue el primero en decirme la verdad. Si desapareces más, van a asumir exactamente lo que sí deben tardar en asumir. Así que me vistieron, una túnica marfil de corte amplio, joyas discretas, cabello recogido, perfume mínimo, apenas para desordenar el azahar natural sin apagarlo del todo. La modista del ala vieja me miró el vientre 2 veces de más, pero no dijo nada. A esas edades, las mujeres ven primero y preguntan mucho después. La gran sala estaba insoportable. Música de cuerdas, copas, hielo triturado, velas altas, nobles oliendo a ambición, damas riéndose demasiado fuerte. Darien, por supuesto, entró tarde. Los reyes siempre llegan cuando ya todos los odian un poco por haber esperado. Yo estaba al lado de una columna con Gael, fingiendo interés en una conversación sobre exportación de caballos, cuando el olor cambió. No el del salón, el mío. El bebé reaccionó antes que nadie. Un golpe fuerte, luego otro. Respiré hondo y puse la copa sobre una mesa lateral. Gael me miró enseguida. ¿Qué pasa? Nada. Elías. Maldita costumbre suya de oírme el cuerpo. Está inquieto, admití. Mi hermano siguió mi mirada hacia la entrada principal. Darien acababa de cruzar el umbral. Negro completo, banda ceremonial mínima, mirada de invierno. Y aún a 20 metros, el vínculo entre padre e hijo tensó el aire como cuerda mojada. Gael exhaló despacio. ¡Qué espectáculo más jodido! Gracias por tu ternura. Yo doy realismo. La ternura te la da él, al parecer. No pude contestar porque Darien ya nos había visto. No a Gael. A mí. Eso también empezaba a ser problema. Un rey puede mirar a cualquiera en una sala, pero no así. No con esa precisión. No con esa necesidad de confirmar en un segundo si estás bien. Lo vi corregirse enseguida. Giró, saludó, hizo lo que correspondía. Pero ya era tarde. Las viejas hienas del consejo olfativo no eran brillantes, pero sí pacientes. Uno de ellos, Lord Weimar, se acercó demasiado sonriente. «Qué alegría verlo recuperado, joven Elías», dijo. «La salud de los omegas, delicados, siempre preocupa a la corte». Gael se tensó. «Yo también. Mi salud no es un asunto estatal», respondí. El viejo sonrió más. «Todo lo cercano a la casa real termina siéndolo. Quise arrancarle los ojos con una cucharita de postre. Y todo lo que usted no entiende le parece suyo». Al parecer. Gael escondió una sonrisa. Weimar, en cambio, perdió un poco del encanto. La lengua de su madre, dicen. Ojalá. Ella sí sabía detectar podredumbre desde la puerta. Eso le pegó. Se fue. No sin antes mirar un segundo demasiado largo mi cintura. Gael lo vio. «Tenemos poco tiempo», murmuró. Yo asentí. El resto de la noche fue una tortura elegante. Darien ocupado saludando a medio reino. Yo, evitando mirarlo más de lo necesario. El bebé moviéndose cada vez que él se acercaba a menos de cierta distancia. Como si ya reconociera pasos, olor, presencia. Una traición bellísima y peligrosa. Entonces pasó lo inevitable. Una duquesa anciana, medio ciega pero con una intuición quirúrgica para los escándalos, me tomó del brazo junto a la mesa de postres. «Estás más hermoso que nunca», niño, dijo demasiado alto. «El embarazo te sienta precioso». El salón entero no enmudeció, pero sí aflojó un grado, que a veces es peor. Mi corazón dejó de latir un segundo. Gael apareció a mi lado como si ya hubiera previsto el desastre. La duquesa, al darse cuenta de lo que acababa de insinuar, abrió mucho los ojos. Demasiado tarde. Varios consejeros voltearon. Y, al otro lado del salón, Darien también. Lo vi entenderlo en tiempo real. Lo vi calcular el daño. Lo vi decidir.
Dejó hablando a un embajador en plena frase. Cruzó el salón sin pedir permiso a nadie, y se detuvo frente a mí con una autoridad tan brutal que el aire alrededor cambió de dueño. La duquesa empezó a balbucear una disculpa. Nadie la escuchó. Darien me miró a la cara, luego al vientre, y luego alrededor. A todos ellos. El silencio finalmente cayó. Suficiente, dijo. Una sola palabra. Y nadie respiró bonito después de eso. Gael se puso a mi otro lado. Mi padre, al fondo, parecía a punto de morirse del susto. Lord Weimar olía a triunfo anticipado. La sala completa estaba esperando el espectáculo. Y Darien, el hombre que me había ocultado, humillado, cuidado y amado a la vez, el hombre que había elegido a mi hermano en público para salvarme en privado, tuvo al fin que decidir si seguía escondiéndonos o si ardía con nosotros. Me tomó de la mano. No fuerte, no como rey, como hombre que ya no piensa soltar. Ven conmigo, dijo. No preguntó, tampoco ordenó. Me eligió en imperativo compartido. Y yo, con el corazón desbaratado y el bebé moviéndose como si supiera exactamente lo que estaba por pasar, fui. Parte 9. El rey me eligió al fin con todo el reino mirando. Nunca olvidaré el sonido de nuestros pasos sobre el mármol. No por lo fuerte, por lo claro, cada uno parecía decirle algo distinto al salón entero. Sí, sí, sí. Darien me llevó hasta el centro, justo donde antes se hacían los anuncios de invierno. Gael no nos siguió de inmediato, pero tampoco se apartó. Se quedó a una distancia precisa, la de un hermano que no iba a dejarme solo, pero tampoco iba a ocupar un lugar que ya no le correspondía. El rey Alfa soltó mi mano solo cuando llegamos al estrado bajo. Yo temblaba. De miedo, de rabia, de hormonas, de una alegría tan mal ubicada que me daban ganas de llorar y de morder al mismo tiempo. Lord Weimar fue el primero en intentar abrir la boca. Majestad. Esto requiere... Darien lo calló sin alzar la voz. Lo que esto requiere es que ustedes, por una vez en su vida, dejen de hablar de cuerpos ajenos, como si fueran anexos del reino. Todo el salón se tensó. Mi padre parecía querer desaparecer. La duquesa casi se persignó. Gael cruzó los brazos con la serenidad de quien ya decidió de qué lado va a incendiarse. Darien siguió hablando. La elección anunciada hace días respondía a una estrategia de protección política que ya no tiene sentido sostener. Gael de la Vega merece respeto por la dignidad con la que rechazó una unión sin verdad. Y yo merezco toda crítica correspondiente por haber creído que podía proteger lo que amo ocultándolo. Se me fue el aire. Lo que amo. Lo dijo así. No lo que debo. No lo que corresponde. No lo que está en riesgo. Lo que amo. Algunos nobles empezaron a murmurar. Weimar intentó intervenir otra vez. Darien lo atravesó con una mirada tan helada que el viejo perdió el color en la cara. Luego el rey se giró hacia mí, delante de todos. No sé cómo describir la sensación sin sonar ridículo. Era como si el mundo entero se hubiera reducido a ese segundo. Todos los años de invisibilidad. Todas las cenas en las que fui el hijo menor sentado más al fondo. Todas las veces que me enseñaron a no esperar ser elegido primero. Todo eso se rompió cuando Darien extendió la mano hacia mí. En público. Sin máscara. Sin hermano pantalla. Sin política que lo cubriera. Elías de la Vega dijo: «Ven aquí como quien siempre debió caminar a mi lado». Tuve que contener el llanto con una violencia poco estética. Caminé. Claro que caminé. Si me iba a morir de exposición, al menos lo haría con la espalda recta. Subí el escalón y me coloqué frente a él. Darien no apartó la vista ni un segundo. Vi de cerca el temblor mínimo en su mandíbula. El miedo real debajo de la autoridad. Porque sí. Incluso un rey puede temer cuando por fin va a decir la verdad que más le importa. Su mano fue a mi cintura. No posesiva. Sostén. La otra, lentamente, se posó sobre mi vientre. Y ahí el salón entero entendió. No por rumor. No por insinuación. Por evidencia. El hijo del rey estaba dentro de mí. Varias damas se llevaron la mano a la boca. Un consejero soltó una maldición demasiado audible. Mi padre cerró los ojos como si estuvieran ejecutándolo a él. Gael, en cambio, no se movió. Solo nos miró con una mezcla rarísima de dolor, alivio
y una especie de orgullo cansado que me hizo querer abrazarlo ahí mismo. Darien habló otra vez. Este niño no será usado como garantía, moneda ni argumento para ninguna facción del Consejo. Y el hombre que lo lleva no volverá a ser tratado como sombra, rumor o error corregible. Después hizo algo todavía peor para mi sistema nervioso. Bajó apenas la cabeza hacia mí. Lo suficiente para que su voz me rozara primero a mí antes que al salón. Perdóname por haberte hecho esperar esto. Las lágrimas me ardieron detrás de los ojos. No las dejé caer. Todavía no iba a regalarles ese espectáculo a todos. Lord Weimar diu un paso al frente. Majestad. Esto altera el equilibrio sucesorio. La legalidad. Gael lo interrumpió desde abajo, con la voz más serena de la sala. No. Lo que altera la legalidad es que usted siga vivo después de insistir en opinar sobre embarazos ajenos. La mitad del salón casi se ahoga de la impresión. Yo habría soltado una risa si no estuviera a punto de desmayarme por emoción, miedo y 6 horas sin comer bien. Darien no sonrió. Pero sí le olió el orgullo a kilómetros. A partir de hoy continuó. Más alto. La Casa Real reconoce oficialmente a Elías de la Vega como mi consorte elegido y futuro padre del heredero que viene en camino. Toda objeción institucional será presentada ante mí. Toda agresión, insinuación o intento de examen forzado será considerado una ofensa directa a la corona. No era un cuento de hadas. Era un acto de guerra. Y precisamente por eso funcionó. Porque los hombres del Consejo no respetan el amor, respetan el costo. Al declarar así, Darien no les estaba pidiendo permiso. Les estaba subiendo el precio de tocarme a niveles imposibles. Me incliné apenas hacia él y murmuré. Solo para que me oyera. Te tardaste muchísimo. Su pulgar acarició una vez la curva de mi vientre por encima de la tela. Lo sé. Te voy a cobrar cada segundo. Espero vivir lo suficiente para pagarte todos. Eso sí me hizo reír. Breve. Tembloroso. Casi roto. Entonces, por primera vez en todo el maldito proceso, Darien me besó en público. No largo, no obsceno, no como rey exhibiendo propiedad, como hombre pidiendo fe delante de quienes preferían vernos convertidos en pacto. Y Epseno yo lo besé de vuelto. Con todo el miedo, con toda la rabia todavía viva, con toda la certeza de que, aún después de esto, todavía nos quedaba un infierno por atravesar. Pero también con algo más. La extraña, terrible y preciosa sensación de que, al fin, me estaba eligiendo con la luz encendida. Parte 10. Mi hermano me entregó la corona que nunca quiso. Todo cambió después de esa noche. Y al mismo tiempo, nada se volvió fácil. Eso también hay que decirlo, porque luego la gente escucha elección pública y cree que el amor resuelve instituciones podridas. No. El amor no resuelve nada solo. Apenas te da el valor para empezar a pelear mejor. Los siguientes meses fueron una mezcla absurda de ternura doméstica, maniobras políticas y ganas frecuentes de asesinar consejeros con cubiertos de plata. Darien me sacó del Palacio Norte 3 días después del anuncio y me llevó a la residencia de invierno de la corona en Valcruz, una fortaleza vieja reformada con ventanas enormes y un ala privada donde, por primera vez desde que empezó todo, pude caminar sin sentir que cada sombra me estaba midiendo el vientre. Gael vino con nosotros las primeras semanas, oficialmente como mediador entre casas. En la práctica, como hermano vigilante, que todavía no confiaba del todo en que el reino fuera a volver a hacer una estupidez por estrategia. Y honestamente, se lo agradezco, porque Darien era mejor en guerra que en ternura sostenida. Aprendía rápido, sí, pero a ratos seguía queriendo resolver mi miedo como si fuera revuelta política, con decisiones grandes, escoltas, decretos y control de daños. No necesito 4 guardias para ir al jardín, le dije una mañana. Necesitas seguridad. Necesito aire. ¿Puedes tener ambas? No. Puedo tener 2 sombras gigantes siguiéndome o puedo respirar. Terminamos discutiendo frente a una ventana abierta mientras Gael, sentado a 3 metros con un libro en la mano, murmuraba sin levantar la vista. ¡Qué bonito! Ya parecen matrimonio real de verdad. Le lancé un cojín. Darien casi sonrió. Casi. Mi hermano se fue al mes.
Antes de marcharse, entró a mi habitación mientras yo doblaba ropa pequeña que una modista de Valcruz había traído esa mañana. Sí, ropita del bebé. Minúscula. Ridícula. Lo suficiente para hacerme llorar como un imbécil. A las 9 de la mañana. Gael se apoyó en el marco de la puerta. Nunca quise la corona, dijo. No era saludo. Era confesión pendiente. Lo miré. Lo sé. Se acercó despacio. Tomó una de las prendas y la sostuvo entre los dedos como si no supiera exactamente qué hacer con algo tan pequeño. Pero sí quise, aunque fuera una vez, ser el hermano que no llegaba tarde a entenderte. Me ardieron los ojos enseguida. Gael negó con la cabeza. No. Déjame acabar porque si no, me voy a poner sentimental y va a oler horrible en toda la habitación. Eso me hizo reír entre lágrimas. Mi hermano dejó la prenda sobre la cama y por primera vez en años me abrazó largo. No el abrazo correcto de familia noble. Uno real. Fuerte. Torpe. Necesario. Si ese rey te vuelve a romper, murmuró contra mi cabello. Te juro por nuestra madre que le incendio medio reino antes del desayuno. ¿Qué paz me das? Es mi lenguaje del amor. Copión de mierda. Se fue esa tarde. Darien me encontró después sentado junto a la ventana, con una mano en el vientre y la otra todavía oliendo al jabón de mi hermano. Lo voy a compensar, dijo, como si leyera exacto por dónde me dolía. Negué despacio. No. Lo que vas a hacer es no desperdiciar el sacrificio que hizo por nosotros. Darien se arrodilló frente a mí otra vez, siempre esa maldita costumbre suya que seguía desarmándome, y apoyó las manos en mis rodillas. No pienso desperdiciar nada que venga de ti. Ni de él. Ni de él. El embarazo siguió avanzando y, con él, el vínculo entre padre e hijo se volvió todavía más evidente. Darien ya no dormía a veces abrazado a mi vientre. Dormía siempre que podía. Llegaba reventado de reuniones, tratados, disputas territoriales, y aún así encontraba fuerzas para lavarse, cambiarse y venir directo a mí, a poner la mano donde el bebé más reaccionaba. Una noche, ya en el 7º mes, el niño pateó tan fuerte que yo solté una maldición. Darien se despertó de golpe. ¿Qué pasó? ¿Te duele? Tu hijo acaba de intentar salir por la izquierda. Eso.